Imagínese. Una mujer nacida en las sombras de un imperio que logró convertirse en una de las estrellas más brillantes de una revolución artística. Su nombre es Princesa Farelnisa Seyit, la elegante hija de Shakir Pasha, símbolo de la aristocracia otomana. ¿Estás preparado para seguir la historia de una vida llena de amor, dolor, felicidad, traición y arte? Comienzan las noticias legendarias. Corre el año 1901. En una mansión de Buyukada en Estambul, resuena el sonido de un recién nacido. Este bebé es el quinto hijo de Shakir Pasha y Shakir Pasha nombra a su hija Farelnisa. Cuando Farelnisa tiene 8 años, un día observa cómo su hermano mayor, Sebat Shakir, dibuja con tinta china el perfil de la chica que ama. El modo en que crea un ser vivo en el papel con sus finos y gráciles trazos la fascina. Se despierta en ella un deseo irresistible de hacer lo mismo. Al darse cuenta, su hermano Sebat arranca una hoja del cuaderno de dibujo y se la da junto con un lápiz. Anima a Farelnisa a dibujar diciéndole que tiene mucho talento. Este acontecimiento marca el comienzo de la pasión de Farelnisa por el arte. En los años siguientes, cuando los periodistas le preguntaban cómo había empezado a pintar, ella les decía que su hermano mayor, Sebat, le había dado el primer coraje y la primera inspiración. A finales de mayo de 1914, Shakir Pasha decide ir a la granja de Afión, con sus hijos Suat y Sebat. Antes de partir, Shakir Pasha quiso despedirse de sus hijas pequeñas y las llevó a la mansión con permiso de su escuela. Farelnisa describe ese día de la siguiente manera. Toda la familia se reunió en el claro frente a la puerta del jardín. Recuerdo que me apoyé en un pino. Nuestro perro, Tom, en la parte delantera, mi padre, mis hermanos y mi Lala salieron por la verja del jardín rodeados de glicinas moradas. De repente sentí una gran tristeza. Mi padre había viajado mucho después de jubilarse, pero por alguna razón sentí que esta vez no volvería y que lo veía por última vez. En un hermoso día de junio de 1914, llegó a la mansión la noticia de que Sebat, el hijo de Shakir Pasha, había muerto por una bala de su pistola. Farelnisa vio a su madre arrodillada frente a ella, meciéndose de un lado a otro, llorando y gimiendo. Dios, ayúdame. Farelnisa está conmocionada y asustada. No le dicen que su padre ha muerto y la envían a casa de su tía Sara, en Uskidar, con Aliye. Cuando regresan a la isla, les comunican que su padre ha muerto de un ataque al corazón. Ese otoño, Farelnisa y Aliye son enviadas a la escuela francesa donde estudian. La amabilidad que las monjas muestran a Farelnisa la ayuda a superar estos días difíciles. Pero, el 5 de noviembre de 1914, los otomanos entran en guerra con los franceses y la escuela se cierra. A Farelnisa, que está en edad de casarse, se le acercan pretendientes y Sed Melik de Vrim es quien más atrae su interés. Y se casan. Sed Melik de Vrim tenía una hija de 8 años, llamada Remide de su primer matrimonio. La boda de Farelnisa se celebra en la casa de Ised en Shishli. En esta casa, Farelnisa no es recibida con cariño por su suegra y su hijastra. Poco después de casarse, Ised ocupa su lugar en la sociedad de Estambul y empieza a ir a fiestas con mujeres rusas. Aunque Farelnisa está embarazada, Ised no cesa en sus coqueteos. Incapaz de soportar los coqueteos y la indiferencia de Ised, Farelnisa hace las maletas y regresa a casa de su madre. Su madre y sus hermanas intentan convencerla de que vuelva, alegando su embarazo. Mientras tanto, su marido acude todos los días a la isla con flores para que la perdone. Farelnisa regresa a casa, pero lo más aterrador ocurre después. Hacia el final del embarazo de Farelnisa, ella y su marido van a casa de una amiga a tomar el té. Farelnisa siente náuseas y corre al baño. Cuando entra en el salón que da al cuarto de baño, se encuentra con la mayor traición de su vida. Ve a su hermana Aliye y a su marido besándose. Farelnisa se avergüenza de ellos y siente un dolor insoportable. ¿Cómo la había traicionado así la hermana pequeña, la que más quería? Al cabo de un tiempo,
Farelnisa da a luz a su hijo Faruk, pero la relación entre su marido y su hermana Aliye continúa. Ni su madre ni sus hermanas pueden impedir la relación de Aliye e Iset. Aliye termina su relación con Iset Melí solo después de conocer a Karl Berger, el profesor de violín de Furella, la hija de su hermana Hakiye. Iset le consigue a Farelnisa un apartamento en uno de los edificios de apartamentos más bonitos de la época. Nisa busca de nuevo la felicidad en este apartamento sin su suegra ni su hermana. Pone su caballete en una de las habitaciones y pinta constantemente. Algunos de sus cuadros, incluido su autorretrato que pintó durante este periodo, aparecieron en subastas de París, Londres y Estambul años después de haberse perdido. Este periodo de paz, que duró poco tiempo, se vio interrumpido cuando la primera esposa de su marido, Iset, regresó a Estambul. Senie, la primera esposa que abandonó a Iset por un amante italiano, regresa a Iset cuando es abandonada por su amante italiano y se postra a sus pies para pedirle perdón. Iset, que aún siente debilidad por su primera esposa, la perdona y la visita con frecuencia alquilándole un apartamento. Al enterarse de estos hechos por una amiga, Farelnisa le da a su marido un serio ultimátum. O ella o yo. Al principio, Iset prefiere a Farelnisa y las aguas se calman durante un tiempo. Al tercer año de casados, Remide, la hija de 12 años de la primera esposa de Iset, contrae escarlatina. Farelnisa se apiada de esta niña que nunca ha visto el cariño de una madre y quiere tratarla en casa en lugar de en el hospital. Esta buena intención provocará un gran drama y su hijo Faruk, de 2 años y medio, también contraerá la escarlatina y perderá la vida. Tras la muerte de Faruk, Iset lleva a Farelnisa a París para levantarle el ánimo. Le enseña la ciudad y le compra los regalos más bonitos, pero nada alivia el dolor de Farelnisa. Sin embargo, intenta pasar su periodo de luto pintando día y noche, y la pintura alivia su dolor hasta cierto punto. Tras 1 año y medio de luto, Farelnisa experimenta un gran cambio. Deja de pintar durante un tiempo. Se sumerge en la divertida vida de la sociedad estambulita de la recién instaurada República de Turquía. Aunque en ese momento se da cuenta de que está embarazada, no se retrae de esta vida divertida. En 1926 nace su hija Shirin Devrim, y este acontecimiento trae la felicidad temporal a la familia. Mientras Iset continúa con sus actividades mujeriegas, Farelnisa hace la vista gorda y sigue viviendo su propia vida. Iset y Farelnisa son una pareja popular y solicitada en Estambul. Farelnisa era conocida como la mujer más bella de Turquía, y su belleza era la comidilla de la ciudad cuando bailaba en el turno de noche con un vestido de Chanel. A principios de la década de 1930, el rey Faisal I de Irak envió a su hermano menor, el emir Said, a la República de Turquía como primer embajador iraquí. Las 2 hermanas pequeñas de Emir vinieron juntas a Turquía y alquilaron un apartamento en el edificio contiguo al de Farelnisa. Su balcón está junto al de Farelnisa. Este balcón será el primer lugar donde se enciendan las chispas del amor entre Emir Said y Farelnisa. Emir ve a Farelnisa por primera vez en el balcón y siente una gran admiración por ella. Organiza un almuerzo en honor de Tate, el marido del embajador griego, e insiste en invitar a Farelnisa. Sentado frente a Farelnisa, Said no puede apartar sus grandes ojos negros de ella. A partir de entonces, cuando se encuentran a menudo con Said en las recepciones, Farelnisa se da cuenta de que Tate siempre la sigue con la mirada y se siente halagada. Así crece su amistad y un día, en una fiesta en el jardín, Farelnisa le pide que la bese, y el príncipe la besa tan apasionadamente que Farelnisa se siente mareada. Nada puede detener a Farelnisa y al príncipe en esta aventura.
Esta unión se convierte poco a poco en una relación apasionada. Todas sus amigas ayudan a Fahrelnisa en esta relación, porque sabían las veces que Itzet la había engañado desde que se casaron. Tras una apasionada relación amorosa con el príncipe sobre las nubes, Fahrelnisa decide divorciarse de su marido Itzet. En noviembre de 1933, se divorcian. Mientras tanto, su hijo Nejat tiene 10 años y su hija Shirin, 7. Cuando el rey iraquí Faisal I se entera de que su hermano menor, Said, tiene una aventura con una mujer con 2 hijos, se enfada mucho y le hace una seria advertencia. Lo envía como enviado a Egipto, pero el príncipe Said rechaza la petición de su hermano. Mientras tanto, el hermano de Said, Faisal I, muere en septiembre de 1933. El príncipe Said y Fahrelnisa se casan en Atenas en julio de 1934. Comenzó un nuevo capítulo en la vida de Fahrelnisa. El príncipe obedece a Fahrelnisa y acude a Buyukada para conocer a la familia de Fahrelnisa. Trata a los niños y a la familia de Fahrelnisa con amor y respeto. El príncipe es un hombre muy rico. Tiene una mansión en el Bósforo y otra en las crestas de Buyukdere con vistas al Bósforo. Fahrelnisa hace una gran reforma en la mansión y la decora con antigüedades. Antes de que pase un año, Fahrelnisa se aburre de esta casa y anima a su marido a ocupar un puesto en Europa. El rey de Irak nombra a Said embajador en Berlín. Mientras tanto, su hija Shirin Devrim, que no fue con ellos y fue enviada a su padre por su madre, escribe en sus memorias: «No recuerdo cómo se cerró la mansión, ni cómo se fue mi madre a Berlín. Lo único que sé es la terrible soledad que sentí cuando me llevaron a casa de mi padre. Un día, tal vez, mi madre vendría a buscarme como me había prometido. ¿Pero cuándo?». En la cena de Hitler para diplomáticos, ella atrae la atención de Hitler con su toilette Chanel de lamé plateado, y Hitler la mira largamente a los ojos, le besa la mano y le da la bienvenida a Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí convoca a Said para que regrese a Bagdad. Antes de partir para Bagdad, Fahrelnisa recibe una llamada de invitación del ayudante de Hitler. El ayudante le dice: «Alteza Real, el Führer la invita a tomar el té». Ese día era el cumpleaños de Hitler y todas las carreteras estaban cerradas. Solo el coche de Fahrelnisa puede pasar. Ella y Hitler charlan durante 10 minutos y toman el té. Tras llegar a Bagdad, la vida de Fahrelnisa no es feliz. La vida aquí es muy aburrida para ella. Fahrelnisa pasa los días pintando en Bagdad, pero después de un tiempo esto no es suficiente. Cae en la depresión. Por sugerencia de los médicos, se marcha a París. Mientras tanto, Said llega a Estambul con los niños. Fahrelnisa también regresa de París. Fahrelnisa vuelve a aburrirse y al cabo de 6 meses se va a Budapest, donde sigue desarrollando su arte pictórico y pinta óleos todo el tiempo. En el verano de 1941, hace de uno de los establos de la mansión de Buyukdere su estudio. En el verano de 1941 inauguró una exposición. La exposición tuvo un gran éxito en Estambul. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Said es nombrado embajador en Londres, Inglaterra. Fahrelnisa inaugura una exposición de pintura en Londres. Los periódicos hablan de ella como la princesa pintora. La reina Isabel acude a ver la exposición. La reina Isabel queda muy impresionada por el cuadro de Fahrelnisa titulado Las cuevas de la ciudad y manda tejer un tapiz con ese motivo. Ese tapiz cuelga ahora en el Museo de Edimburgo, en Escocia. Corre el año 1958. A petición de Furella, Said compra una villa cerca de la isla de Capri, en Italia. En julio de 1958 se produce un sangriento golpe de estado en Irak
y llegan noticias de que la dinastía ha sido derrocada. Todos los bienes de Said son confiscados y se le ordena abandonar la embajada en Londres. Se mudan a una vieja casa en Londres. Más tarde, Said alquila un apartamento estudio en París para que Fahrelnisa pueda pintar. Fahrelnisa y Said pasaron los años siguientes en su casa de Londres, en su apartamento estudio de París y en su villa de la isla de Capri. En otoño de 1970, Emir Said murió de un fallo cardíaco. Fahrelnisa se sintió muy sola tras esta gran pérdida y se retiró a su estudio, donde empezó a pintar retratos de grandes ojos en lugar de cuadros abstractos. En 1975 se trasladó a Amán para estar más cerca de su hijo Rat. Allí enseñó pintura sin recibir nada a cambio. Sus alumnos se exponen por todo el mundo y tienen éxito. El rey Hussein de Jordania concedió a Fahrelnisa la Estrella de Jordania por su contribución al arte de su país. Le dio el nombre de Real Instituto Nacional de Bellas Artes Fahrelnisa Said. Fahrelnisa Said no es solo una princesa y artista, sino también una constructora de puentes culturales que cruzó fronteras. Inspiró a muchos artistas y sus obras siguen expuestas en museos y colecciones privadas de todo el mundo. Murió en 1991, pero su legado artístico y cultural perdura. Tras su muerte, se celebró un funeral de estado por orden del rey Hussein. Hoy su tumba está en el cementerio real junto a la de su amado esposo, el emir Said.